Bom, gente, acho que Verinha está aí já, Cláudia acabou de chegar. Cláudia, seja muito bem-vinda. O meu nome é Socorro, tá? Sou professora, não sei se você me ouve, consegue compreender? Que bom, então. Eu sou professora dessa disciplina, juntamente com o professor Pedro, a Verinha e a Helene, né? Então, desejar boas-vindas a você. E aí, já passando a palavra para a Verinha, né, para fazer a apresentação. Na verdade, eu e a Cláudia estamos nos conhecendo hoje, né, Cláudia? Cláudia, você entende bem português? Posso falar em português Sí, pausado? sí, devagar. Fala devagar. Sim. Sim. Então, gente, a Cláudia, ela nos foi indicada pela Vivian Camacho, né, que também já esteve aqui conosco, e várias pessoas se referiram, vários convidados se referiram a Cláudia em suas falas, né? O próprio Agostinho, que esteve conosco no último encontro, né? Também se referiu a Cláudia. Ela tem uma experiência importante com populações migrantes, é uma lutadora que atravessa aí os países nos momentos de luta, né? E também tem uma experiência com as mães da Praça de Maio, que é um movimento importantíssimo da Argentina, né? E aí a gente, na realidade, espera que ela traga um pouco das experiências, ela vai falar devagar, despacio, certo, Cláudia? Para que pode falar em espanhol, mas se hablas despacio, é possível que todos compreendam. E eu trouxe para acolher a Cláudia um poema, uma cantiga de Rai Lima, que diz assim, chama-se Pelo Eco da Utopia. Passe lo que passe, pelo eco da utopia, passe lo que passe, me hago en sueño, hago amor, passe lo que passe, pelo amor me acho em ti, passe lo que passe, nosso ser se faz sentir. Passe lo que passe, resguardar la vida vamos, passe lo que passe, incitar la utopia. Amor, tu balance leve, dulce e manso, fortalece nuestros sueños de Latinoamérica, de América Latina. Passe lo que passe, ao dizer me faço ouvir, passe lo que passe, ao sonhar me deixo ver, passe lo que passe, me dou a vida ao voo, passe lo que passe, além de mim contigo vou, passe lo que passe, resguardar la vida vamos, passe lo que passe, e incitar la utopia. Então, Cláudia, que você possa nos trazer um pouco das utopias que, com outros e outras ajudas a construir. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Voy a intentar falar despacio, pero si me acelero, você dice. Y paramos. Quería preguntarles si es posible compartir un video breve. ¿Cómo está? No sé si yo estoy con posibilidad de hacerlo desde aquí. Cláudia, vê se consegues compartilhar direto. Se não puedes. No, no pasa nada, no hay problema. Yo lo Então, se intento. puedes
passar-me por WhatsApp, que eu passo para Socorro y ella compartilha. ¿Ok, Socorro? Lo intento, pero no hay problema, sino simplemente quería ver si... Passas para mi WhatsApp o vídeo que eu pido a Maria para compartilhar direto, se não consegues por ti mesmo. Un momento nomás que hacemos la prueba. ¿No? Creo que no estoy... Bueno, no hay problema. Después vemos si lo pasamos. Era más que nada para presentar o para compartir desde qué lugar estoy hablando, de qué lugar estoy hablando. Soy educadora popular, formo parte de un equipo que se llama Pañuelos en Rebeldía. ¿Entienden qué es pañuelo? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo dicen vos esto? Panos, tecidos. Paños, pero ustedes han visto que ASMA, esta Plaza de Mayo, usan, ¿así? ¿Cómo sería el nombre? Lenços. Sí. Lenços. Pero sí, son lienzos, pero con un uso particular que tiene que ver con diferentes lutas, con diferentes luchas. ASMAes de Plaza de Mayo usan una blanco, un lienzo blanco, una sola cabeza. ¿Cómo le dicen ustedes a lo que utilizan las madres para cubrir a sus bebés, a sus filios de pequeños? ¿Comprenden? Pañales, le decimos nosotros. Acho que está bien, compreendemos bien. ¿El pañal? ¿Puede ser? Bueno, las madres de Plaza de Mayo, cuando comenzaron a andar juntas, llevaron esos lienzos que usan sus bebés, que casi todas maes, cuando se usaban de tela, ahora no se usan más de tela, cuando se usaban esos lienzos de tela, las madres guardaban uno en sus casas para lembrar de su maternidad y de su filio, ¿sí? Cuando empezaron a caminar buscando a sus filios desaparecidos o desaparecidas, esas madres sacaron ese lienzo, ese pañal, decimos nosotras, del bebé y se lo pusieron en su cabeza. Ese es uno de los pañuelos que forman nuestra experiencia, los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Pero también están otros lienzos. Movimiento de trabajadores desocupados, sin trabajo, utiliza así el lienzo, ¿sí? Es el lienzo de los piqueteros. El nombre piquetero viene del piquete, que es el corte de rúa, ¿sí? Cuando ellos decían, no podemos hacer paro en la producción, hacemos el paro en la circulación del capital. Cortamos a rúa. Y lo cortamos con el piquete. Piqueteros se cubrían sus rostros para no ser identificados. Y hay otros lienzos, pañuelos de los palestinos, ¿sí? Pañuelos de distintos movimientos que lo han utilizado. Nuestro equipo de educación popular se llama Pañuelos en Rebeldía y tiene que ver con esa reivindicación de todos los lienzos que representan lutas, rebeldías, resistencias, lutas contra el capitalismo
contra el patriarcado y el colonialismo. En nuestra experiencia, parte de esas, de acompañar, acuerpar, decimos, a esos movimientos. Y en particular dentro de esos movimientos camponeses, de trabajadores, de mujeres, al acompañar, al lutar juntos, aprendimos las dificultades que tienen las mujeres en esos movimientos, ¿sí? En particular. Y hace muchos años eso, ¿no? Decía, ¿por qué les cuesta, por qué no pueden participar, por ejemplo? Y entonces comenzamos a hacer un trabajo de educación popular con mujeres especialmente, y a comprender a situación de mujeres camponesas, las mujeres indígenas, mujeres trabajadoras, mujeres sin trabajo, desocupadas, piqueteras. Y en ese proceso, nosotras nos hicimos feministas. No fue tanto porque leímos, aunque sí leímos, pero no fue Simone de Beauvoir quien nos inspiró. Fueron las mujeres con su luta. Después leímos a Simone de Beauvoir y comprendimos más cosas, pero el primer acercamiento eran esas mujeres luchadoras que no podían participar, porque el patriarcado no solo está en la sociedad, está en la familia y está en los movimientos. Cuando comenzamos a organizar a las mujeres de los movimientos y decíamos de qué necesitan hablar, qué necesitamos hablar entre nos, y uno de los primeros temas era la salud, una de sus primeras preocupaciones, porque no hay acceso a la salud de las mujeres y de las familias, de los pequeños, de los meninos, de las meninas. Y había mucha desesperación, ¿sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, mujeres indígenas? No podemos porque ir al centro de salud, porque nos maltratan, porque el racismo, el colonialismo, las coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, si bien nuestra educación popular no era en salud, y no somos especialistas en salud, los primeros temas que tuvimos que hablar fueron temas de salud. Yo aprendí con un relato que me hacían las compañeras zapatistas, ¿sí? En Chiapas. Ellas me dijeron que cuando recién había llegado el zapatismo adentro de la selva lacandona, y los meninos dibujaban, diseñaban cómo era un zapatista, no hacían con su fusil, hacían con una jeringa, no sé si se comprende, para poner vacinas. Lo dibujaban así, porque ellos comenzaron vacunando a la población. Y cuando algunos intelectuales les dijeron que eran asistencialistas, porque ellos iban a poner las vacunas, las vacinas, a la población, les respondieron, es que para que haya revolución, tiene que haber gente viva. Entonces, nosotros nos pasó algo similar con los compañeros y compañeras de los movimientos populares con los que trabajábamos. Muchos de ellos y de ellas tenían una posición política revolucionaria, pero si su familia se enfermaba, se moría, o ellos mismos. Entonces, tomar el tema de la salud era hablar de la vida de esa población. Es decir, hablar del sujeto popular, revolucionario,
que tiene que vivir para poder luchar. Y claro que puede caer en esa lucha, pero no queremos que mueran de enfermedades, ¿sí? No queremos que mueran, de ningún modo. Pero más absurdo todavía es morir porque no hay acceso a la salud. Entonces, el otro tema, sobre todo con las mujeres, muchas mujeres no tienen idea, aún hoy, de los derechos que tienen para defender su cuerpo, para cuidarlo. Entonces, una buena parte de nuestros diálogos en los feminismos populares era hablar de nuestros derechos, pero también construir autonomía para poder cuidar de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, tuvimos que recuperar los saberes ancestrales de cómo nuestras maes, nuestras abuelas, sanaban, cómo cuidaban a sus meninos, saberes ancestrales que se perdieron por el colonialismo, porque hay un criterio de salud hegemónico, colonial, que niega esos saberes. Y no solo los niega, sino que los desprecia. Y hace que las mujeres lo sigan haciendo, porque no es que dejaron de hacerlo, pero lo hacen con vergüenza, ¿sí? Lo hacen con miedo de que se sepa. Lo hacen con miedo de que nos digan brujas por tener esos saberes. Entonces hubo que, y aún hoy hacemos todo un trabajo de valorizar los saberes populares. Y en estos tiempos de pandemia, mucho más todavía. ¿Por qué? Porque hay una pandemia y las mujeres de sectores populares no acceden a la salud. Pero además las formas hegemónicas de manejo de la pandemia han sido, por ejemplo, en Argentina, me imagino que ahí, romper la comunidad, porque la idea de quedarte en casa, el aislamiento social, eso solo obliga a romper la comunidad. Y para nosotras no existe posibilidad de sanar si no es en comunidad, cuidando la distancia, con todos los cuidados del caso, pero sin romper los lazos comunitarios. Todo este año de pandemia hubo que hacer mucho trabajo porque las mujeres han estado en la primera línea del cuidado de la salud y de la vida. Ollas populares, comedores populares, salas de salud comunitaria. Todo eso lo sostuvieron las mujeres. E incluso nosotros en estos días estaremos haciendo un homenaje a varias compañeras que murieron por estar en esa primera línea sin recibir el cuidado del Estado. Ellas reclamaban un reconocimiento de eso como trabajo esencial, ¿sí? ¿Y por qué no se recibe ese reconocimiento? Porque para el sistema patriarcal, por la división sexual del trabajo, el trabajo de las mujeres invisible no es reconocido. Y el cuidado de la comunidad es como una extensión del trabajo de las mujeres, de la familia, del cuidado de la familia, al cuidado de la comunidad. Y a pesar de exigirlo, y a pesar de que sabemos que son fundamentales las mujeres de los sectores populares, sigue siendo negado ese reconocimiento para que lo puedan seguir realizando. Entonces hay compañeras que murieron de COVID, pero hay compañeras que murieron de estrés, de cansancio, de agotamiento, de desesperanza, de miedo, porque todos esos elementos que se sembraron en la conciencia te vuelven más vulnerable, te hacen vulnerable. Entonces, para nosotras es defender la salud
luchar contra el miedo, luchar contra el aislamiento, luchar contra la desesperanza. El sistema nos quiere aisladas, tristes y desesperanzadas. Entonces, la alegría de construir comunidad, la alegría de luchar juntas. Había unas compañeras que nos decían, trabajan en lo que sería una favela en Brasil, nosotros le decimos Villa Miseria, y hacían ollas populares, ¿no? Durante la pandemia. Y me decían que ellas sabían que cuando daban el plato con comida, algunas mujeres trataban de tocarle las manos, porque faltaba ese contacto humano de tocarse las manos. Y ese tocarse las manos, aunque sea poquito, el de entregar un plato y recibirlo, era sanador. Aunque después te pusieras mucho alcohol, ¿no? Pero entonces, ¿cómo recuperar la afectividad? ¿Cómo luchar contra el miedo? ¿Cómo construir comunidad y redes comunitarias? Para nosotras es algo fundamental. Y en ese proceso, la lucha por recuperar los saberes ancestrales de nuestras madres, de nuestras abuelas, bisabuelas, para aprender a curar y a sanarnos en lo posible, con autonomía del sistema hegemónico de salud. Puede ser que necesitemos ir y recurrir para una situación, pero hay muchas dolencias, dolores que pueden sanar sin llegar a ese lugar, a esa sala de salud donde a nuestras compañeras las maltratan por ser mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres de sectores empobrecidos. Entonces, para nosotras fuimos aprendiendo y socializando saberes. ¿Para qué sirve una planta? ¿Cómo se cura este dolor? También cómo hacer cuando frente a un aborto no deseado. Nosotros ahora tenemos la ley, una gran alegría y una gran fruto de mucha lucha, muchos años de lucha. Lograron la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero no alcanza con la ley, tampoco alcanza con eso, porque todavía hay una construcción cultural que impide que muchas mujeres se acerquen a hacerlo. El peso de las religiones evangélicas, de los fundamentalismos católicos. Entonces, para nosotras fue muy importante en ese proceso, incluso antes de que estuviera la ley, una experiencia que llamamos de socorristas, socorro, que era cuando una mujer necesitaba interrumpir embarazo, tenía el acompañamiento de otras mujeres que le informaban cómo hacerlo y que la acompañaban en el proceso. Entonces, el tema lo pongo también como un tema de salud de las mujeres, porque muchas mujeres siguen muriendo o siguen pasando por situaciones muy difíciles. No solo es un derecho, es un tema de salud, pensando en la salud integral y pensando en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Pensando en el derecho de las mujeres a hacer efectiva la autonomía y la libertad. Y eso nos lleva también muchos talleres, muchos diálogos, mucho intercambio. Porque lo principal del proceso de lucha por la ley fue que pudimos despenalizar el aborto en la sociedad. Es decir, hubo que hacer una despenalización social, que una joven o una mujer que quiere ejercer su derecho a interrumpir el embarazo se sienta con la posibilidad de hacerlo. Y para eso, de nuevo, vuelvo a la importancia de la lucha de los feminismos populares. Que cuando nos preguntan a nosotras, ¿qué es el feminismo popular?
siempre respondemos, es el feminismo compañero, es el feminismo que te acompaña, es el feminismo que te abraza, es el feminismo que va a ir con vos a un lugar de la policía si hay que denunciar a un violento, o a acompañarte en un aborto, o acompañarte en una situación de salud, o acompañarte cuando estás dolida por las adicciones que atraviesan a los y las jóvenes, que muchas veces en estos sectores esas adicciones generan violencia también hacia las madres, hacia las hermanas, hacia las novias. Entonces, tomar el tema de la violencia fue otro tema muy central, muy importante, porque en esto que hablábamos al comienzo, que es que nos tienen controladas a través del miedo, a través del temor, el mecanismo del sistema patriarcal para controlarnos es violencia. A veces es violencia física, el feminicidio es el caso más extremo, pero a veces es violencia psicológica que nos tiene día a día subordinadas. Entonces, una gran parte de nuestro esfuerzo para luchar contra este sistema capitalista, colonial, patriarcal, ha sido también enfrentar el tema de la violencia, de las violencias. Y de nuevo, saber que nadie lo puede enfrentar sola, que siempre hay que hacerlo en colectivo. Porque por más que una sepa que está mal sufrir violencia, está en un círculo del cual es muy difícil salir de manera, si no es acompañada. Entonces, yo quisiera ir resumiendo para que haya un tiempito para hablar, pero decirles que para nosotras lo principal de la experiencia de educación popular y de educación popular feminista es una experiencia que tiene que ver con la lucha por la vida, la lucha por la vida. Parte de la lucha por la vida es la lucha por un concepto de salud que se construye cotidianamente y que se construye colectivamente. Somos defensoras de la vida frente a todas las políticas de muerte. Y hemos discutido mucho, incluso ahora tenemos Ministerio de la Mujer, ¿no? Y discutimos con el Ministerio de la Mujer también, porque las compañeras nos dicen, ponemos en el centro los temas de cuidado, ¿sí? Las mujeres, el cuidado de las mujeres. Y está bien, pero ¿qué es el cuidado? Discutimos. Porque el cuidado puede ser solamente cuidar mi cuerpo y tener acceso a los elementos para tratar de tener mi cuerpo y mi vida con determinados niveles de salud, pero no es posible esto si el agua está contaminada, si han deforestado el bosque y se destrozado la naturaleza en la que vivo, si los alimentos llegan envenenados. No es posible cuidar el cuerpo aisladamente. Entonces, ese ministerio le decimos, miren, compañeras, muy bien, si quieren cuidar, tienen que ir contra el sistema capitalista, colonial, racista, patriarcal, porque nos están destrozando los territorios que habitamos, con la megaminería, con el glifosato, con los muchos agrotóxicos. Eso es parte de la lucha por el cuidado de nuestra vida, enfrentar a ese modelo productivo. Sabemos que el COVID tiene que ver con el sistema de producción capitalista, con la cría de animales de manera intensiva, que genera virus, genera enfermedad. No podemos solo atacar la consecuencia del virus. Hay que saber de dónde viene. Nosotras al mismo tiempo tuvimos el COVID y el dengue. Y son enfermedades que tienen las dos que ver con el sistema de producción capitalista. Entonces, no podemos disociarlo. Entonces, cuando hablamos de educación popular, también discutimos eso. Porque no podemos decir, ay, es un problema
alguien nos mandó esta plaga. No, puede ser que haya sido generada en tal o cual lugar. Eso es lo de menos. Es el sistema en su conjunto el que está produciendo enfermedades. Es el sistema en su conjunto el que produce muerte, enfermedad y muerte. Por eso decimos, feministas, somos defensoras de la vida. Somos cuidadoras de la vida, pero no una vida que no podemos cuidar esa vida de modo aislado. Y por eso, y con esto sí cierro esta parte, es necesaria la grupalidad, es necesaria la organización, es necesario el movimiento popular. Vera decía que comentó de nuestra experiencia Vivian Camacho. A Vivi la conocimos cuando fuimos con una brigada internacionalista a acompañar a las mujeres bolivianas que enfrentaban al golpe de Estado. ¿Sí? Claro, imagínense, una médica como Vivi estaba perseguida como todas sus compañeras por ser médicas de su pueblo, porque el golpe de Estado fue profundamente colonial y patriarcal. Quemaron la huipala y persiguieron y golpearon a las mujeres de pollera. Entonces, ¿de qué Saúde vamos a hablar si no nos indignamos frente a estos golpes de Estado fascistas? Y no es solo indignarse, es solidarizarse. La indignación sola enferma. Lo que ayuda a sanar es poder construir nuestros lazos de solidaridad. ¿Cómo no podemos hablar de salud si no nos indignamos frente a las acciones de Bolsonaro y su política fascista, patriarcal, homofóbica, racista? Pero no podemos pensar, compañeras, que solo tarea de ustedes hacer esa batalla por la libertad. Por eso parte de nuestros feminismos, que son populares, territoriales, plurinacionales, también son internacionalistas. Y creemos en una política sin fronteras. Y creemos que eso también es hablar de salud. Porque cuando las compañeras no pueden hablar en su territorio porque están siendo perseguidas, por ejemplo, pueden sonar sus voces en otros lugares. Por ejemplo, hoy, 2 de septiembre, estamos movilizadas para exigir al gobierno de Paraguay que asesinó a 2 niñas. Y entonces nosotros decimos, claro, nuestras compañeras y hermanas en Paraguay tal vez no lo pueden sacar porque las persiguen cuando lo dicen, pero es sanador para ellas saber que sus luchas repercuten en otros lugares. Es decir, la sanación tiene que ver con la posibilidad de construir comunidad, de construir solidaridad, de no creer en las fronteras coloniales y racistas y de poder construir la posibilidad de feminismos, de movimientos populares que sientan que la vida está por encima de todos los otros temas. Vale la vida más que la propiedad privada. Vale la vida más que las fronteras coloniales. Vale la vida más que todas las políticas de aislamiento que quisieron imponernos. Bueno, yo dejaría como ahí para abrir a un pequeño diálogo, no sé hasta qué hora tenemos, si tenemos algo más de rato, para compartir un poco y dialogar de verdad, porque también es importante escucharnos, ¿no? Gratidão, Cláudia, que coisa maravilhosa. Acho que nós estamos hoje em último dia desta classe, desta turma de maestria em saúde coletiva, e esse tema do feminismo, da forma como você trouxe, ainda não havia sido tratado aqui. É importantíssimo, eu mesma estou muito emocionada de escutá-la,
Acho que você trouxe coisas que são muito comuns a nós aqui, né? Mais do que nunca enfrentamos o patriarcalismo, mais do que nunca enfrentamos o colonialismo, mais do que nunca os povos originários e as mulheres indígenas, negras, no nosso país, sofrem a cada dia a homofobia, o racismo, a dificuldade de acesso às políticas, aos serviços mais simples, às vezes, né? Nós temos, por exemplo, uma lei que garante o aborto legal em algumas situações, mas mesmo quando tínhamos um governo popular, tínhamos muita dificuldade de fazer essa lei funcionar, porque muitas vezes os próprios profissionais de saúde, não sei se me entende bem, por suas questões religiosas, se recusavam a fazer cumprir a lei. Por exemplo, numa jovem que foi estuprada e engravidou. Tivemos casos emblemáticos aqui no Brasil em relação a isso. E também, e assim, algumas coisas são muito importantes do que você traz. Essa ideia de que os saberes ancestrais nos fortalecem, porque fortalecem a nossa identidade. Nós já conversamos aqui um pouco sobre isso. Essa ideia de solidariedade que nos move, né? Que é a base das nossas construções. Mas a ideia também de que precisamos ousar e precisamos fazer coisas, né? Eu acho que você trouxe algumas coisas assim muito importantes para a gente conversar sobre o que vivemos a partir do que você traz da sua realidade, né? Nos nossos países vizinhos, irmãos, mas como isso também nos atinge e de como, por exemplo, a violência contra a mulher, nesse tempo de pandemia, aqui no Brasil, ela chegou a níveis alarmantes. Ela aumentou muito, porque a violência doméstica hoje, o feminicídio no nosso país é uma coisa impressionante. Eu moro no estado do Nordeste, que é o Ceará, pertinho da Paraíba, e no Ceará há uma região onde, historicamente, as mulheres são assassinadas e, em sua maioria, são assassinados por seus próprios companheiros, né? Então, assim, e muitas vezes essas questões ainda ficam impunes. Nós temos uma lei que protege a mulher contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lutadora aqui do Ceará, que colocou isso, e a lei hoje tem o nome dela, mas essa lei tem muita dificuldade de ser colocada em prática. E acho que a experiência que você traz, ela nos move a pensar. Quando você trouxe a ideia do Chiapas, quando você trouxe essa fala a partir da experiência dos Chiapas, eu tive a oportunidade de conhecer uma companheira que esteve aqui conosco junto com a Vívia em um encontro, e ela nos contava de como era importante o trabalho de promoção da saúde que elas próprias constituíam entre si, entre as mulheres, muito parecido com o que você traz aí na experiência.
acho que nos chama para dizer que não podemos esperar que as políticas públicas se efetivem. Nós podemos começar a fazer coisas, né? Então, essa provocação aí para a gente conversar mais. Aí, então, é com vocês agora, pessoal. Oi, Cláudia. Eu acho que a tua fala tocou profundamente cada uma de nós que aqui estamos, né? Se a gente parar, certamente vamos ter muitas histórias, né, de violência que a gente vivenciou na vida, né? Tem uma teórica que chama Carla Cotirene, né, que é uma intelectual brasileira, é feminista, negra, né? Ela fala que para a gente avaliar, né, essa questão de raça, de gênero, de classe, né, a gente precisa utilizar outras lentes avaliativas, né? E aí ela diz que esses marcadores, né, de identidade, por exemplo, raça, gênero, classe, pobreza, miséria, que não é uma violência só que a mulher sofre, são várias violências e elas se interconectam, né? Então, precisa avaliar isso, porque na medida que elas se interconectam, essas violências também se sobrepõem, não é? Elas se sobrepõem. E a que a Verinha colocou, a homofobia, as mulheres lésbicas, elas sofrem dupla, triplamente, né? Violência pelo fato de ser mulher, de ser trans, lésbica, negra, pobre, né? E não é fácil viver nesse mundo que a gente está vivendo, né? Com esse marcador de gênero, né? Tá cada vez mais difícil, né? Ontem eu tive uma reunião de condomínio e eu fiquei abismada como aqui no meu prédio, quando as mulheres iam se colocar, como as falas eram cortadas pelo síndico, né? E eu fiquei espantada com aquilo, né? E depois eu tive que entrar e falei, e depois mobilizei as mulheres que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar calada frente a isso. Então, assim, me mobilizou muito a sua fala, a sua coragem, o seu movimento popular. Sim, o movimento popular feminista é um movimento de afeto, de cuidado, de solidariedade, de apoio uma das outras, nesse momento, mais do que tudo, apoiar umas às outras, né? Muito grata, viu, Cláudia, pela tua presença e tuas experiências. A Helene, Cláudia, antes de você falar, acho que vamos escutar algumas pessoas e aí você vai. A Helene também é professora aqui dessa disciplina, é canadense, mas já anda muito aqui pelo Brasil e ela vai falar agora. Microfone, Helene. Desculpa. Então, eu quero agradecer porque me põe a pensar, você falou que as mulheres não esperaram pelo governo, pelas instituições para dar saúde. Hoje eu tive a reunião, temos do projeto Nika Niganá, que é um projeto indígena aqui em Ottawa, e eles iniciaram a fazer cerimônias no parque. Assim, cerimônias é uma forma de ajudar a saúde mental para os indígenas que vivem no centro urbano, e diante da pandemia houve um isolamento. E os governos, eles vão com restrições. É claro que agora está melhorando, temos a vacina, mas quem dá realmente o apoio são quem vão na frente, porque esses são feitos por mulheres, e aliás por mulheres trans, e ajuda, eles foram em cima do governo, e agora o município quer
dar um apoio financeiro a esse grupo. Isso para dizer que não é o governo, a saúde pública, que vai pensar antes. São os movimentos que puxam as administrações, os grupos, a enxergar necessidades. Então, quando eu ouvi sua fala, eu vi que são os precursores, as mulheres vão adiante, fazem mesmo, e eu acho que convida a gente a tomar frente. Apesar do contexto atual, eu acho que você está dizendo tem necessidades e a gente tem que estar presente, realmente, responder essas necessidades. Obrigada. Agora, só para... Eu gostaria de saber, nesse momento atual mesmo, digamos, esta semana, ou esse tempo, como que se vive isso, né? Com todo o contexto que também político e de saúde, de Covid-19, para vocês. Obrigada. Cláudia? Bueno, agradezco los comentarios y diría 2 o 3 cosas. Una, que para nosotras ha sido muy importante fortalecer los procesos de autonomía de las mujeres y de los colectivos. Porque pasa esto que le está sucediendo a ustedes y que a nosotros también nos ha pasado, que si dependés absolutamente de la institucionalidad, hay un cambio de gobierno y te quedás sin nada. Eso por un lado. Pero por otro lado, porque tenemos una crítica al sistema hegemónico de salud, que muchas veces no toma en cuenta los problemas y las necesidades. Te indican una forma de resolver a través de medicamentos que lo que hacen es generar ganancias para la industria farmacéutica, pero no necesariamente son la solución para las personas, y además no está el dinero para comprarlos. Entonces la persona va al hospital, le indican que tiene que hacer tal cura y no lo puede hacer, y es más la frustración. Y a veces, insisto, un té con determinadas plantas puede ser fortalecedor del sistema inmunológico, o determinadas gotas. Nosotros estamos cuidando mucho de fortalecer el sistema inmunológico sin necesidad de llegar a la enfermedad, al COVID, ¿no? Y eso para nosotros es esencial. Como por ejemplo también cuando hablamos con compañeras presas. O sea, estar presa y caer con COVID es casi muerte segura. Entonces empezamos a hablar mucho antes de que hacía falta tomar vitamina C y conseguir algún tipo de plantas que podamos conseguir, equinacia y otras formas de resolver, fortalecer su sistema inmunológico. Porque incluso no iban a tener acceso a la vacuna, aunque quisieran, ¿no? Todavía no llegó adentro de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que las mujeres tomen en sus manos el cuidado de la salud individual y colectiva? Este es un primer objetivo, ¿no? Y dentro de ese objetivo, y dentro de eso, y por lo que también nos preguntaba de la experiencia, el otro tema es la soberanía alimentaria. Es decir, nosotros nos enfermamos por la comida. O sea, estamos comiendo alimentos que nos enferman, que están contaminados. Y entonces necesitamos encontrar otros modos de alimentación. Y también nos planteamos la relación campo-ciudad, porque quien puede producir alimentos sanos es el movimiento campesino, quien en general lo hace. Entonces estamos discutiendo la distribución de esos alimentos a través de redes que vayan a los movimientos populares. Y estamos tratando desde la educación popular
de fortalecer la formación, creo que María decía, de promotoras de salud en todos los movimientos, que vayan a los territorios, que caminen en los barrios, que indiquen formas básicas, por ejemplo, de cuidado de la limpieza del lugar, porque hay lugares que se enferman también porque hay, por ejemplo, el dengue tiene que ver con cuidar el territorio, cuidar el barrio, ¿no? Que no se junten los mosquitos en determinado lugar. Entonces, una combinación que no es la solución, porque la solución, vuelvo al comienzo, es terminar con este sistema de muerte. Pero en el mientras tanto, podemos luchar por derechos y hay que luchar por derecho a la salud. Tenemos que luchar porque podamos acceder todas a los hospitales y a las salas de salud, eso es así. Pero también tenemos que ir generando condiciones de cuidado entre nosotras, porque si no, es esperar todo de un Estado que, como ya lo dijimos, racista, colonial, capitalista, patriarcal, que no le interesa la vida de las mujeres, ni de los pueblos, ¿no? Y en particular creo que Helen hablaba de situación de mujeres trans, por ejemplo, travestis. Una de las grandes amigas y compañeras nuestras en la lucha feminista, Loana Berkins, travesti. Yo la acompañé, por ejemplo, la última semana hasta que falleció por otro tema. Y ella me decía, Claudia, necesitamos que se enseñe en las universidades, en la Facultad de Medicina, cómo tratar con un cuerpo travesti. Porque es un cuerpo con siliconas, es un cuerpo que tiene operaciones, que tiene cicatrices. Las enfermeras no saben ponernos una inyección y los médicos no saben cómo hacer con nosotras. Y sufrimos 15 veces más de lo que sería necesario, de lo que sufriría una persona porque no saben cómo hacer con nuestros cuerpos. Y yo le decía, claro, Luana, porque aparte me decía, tú tienes que ir a la facultad de medicina. Yo no soy médica para ir a la facultad. Pero digo, no, quienes tienen que ir son las travestis. Pero las travestis no están llegando a la escuela secundaria. Difícil lleguen a la universidad para repensar, así como en un momento las mujeres no entraban a la facultad de medicina. Travestis, trans, cuerpos disidentes, lesbianas. Hay temas que la medicina tradicional no sabe cómo encarar, cómo trabajar, y que muchas veces también por prejuicios y miedo se prefiere no llegar a plantear los problemas que una tiene. Entonces también hay todo un tema de descolonizar los saberes académicos. Yo oí que estaban hablando algo de que había que entrar a la academia y sí, hay que entrar pero para descolonizarla. Hay que entrar para disputar con los saberes hegemónicos. Hay que entrar para dar un debate, porque claro, mucha gente está en la facultad de medicina con toda la voluntad de ser médicos para el pueblo incluso. No digo que todos, hay quienes piensan hacer negocios, pero también está quien quiere ser médico o médica para el pueblo, pero que no encuentra ahí los modos críticos fundamentales para poder entender y para poder combatir a un sistema elitista de salud, donde muchos y muchas nunca van a llegar. Los pueblos en nuestro país, los niños, niñas, todos los días nos enteramos de muertes de niños, niñas indígenas por desnutrición, no por enfermedades otras, por desnutrición. E insisto también en los problemas que tienen que ver con la salud, lo que se llama mental, en este tiempo. Yo creo que una cuestión básica de este tiempo es combatir todas las presiones que generan depresiones. La depresión, la pérdida de ganas de vivir y la pérdida de alegría y la pérdida de confianza en que la lucha nos puede dar otro camino.
vital. Entonces, muchas de las enfermedades, nosotros también hemos trabajado mucho con compañeros y compañeras de lo que es el Frente de Artistas del Borda, que es un hospital psiquiátrico. Pero mucha de la gente que está en hospitales psiquiátricos, en lugares de encierro, han quedado absolutamente abandonados y abandonadas. Si ya era tremendo antes de la pandemia, ahora en la pandemia, cárceles, hospitales psiquiátricos y geriátricos y lugares de encierro de niños, niñas y adolescentes son centros de muerte donde tiran a la gente para que no la veamos. Entonces, las familias de los sectores populares, por lo general, tienen su familiar preso, tienen algún amigo o amiga, un joven, un adolescente, que está en lugares de encierro. Bueno, es otro tema, cómo romper con esos lugares de encierro para pensar la salud de quienes están ahí adentro y de sus familias que están afuera. No podemos sumarnos al no me importa o a no miramos para ahí. Entonces, bueno, eso, las redes de solidaridad, de nuevo, la preocupación por los sectores que están quedando fuera del mapa y que el sistema los descarta. No puede haber gente descartable. Eso es la deshumanización total de la vida. Y yo creo que nos están empujando a deshumanizarnos. Por eso es pensar en la salud y pensar en la vida es rehacer los lazos de solidaridad y de esperanza. Cláudia, acho que algumas questões que você traz, elas nos remetem. Você fala, por exemplo, da formação do médico. Eu digo que não é só do médico, mas dos profissionais de saúde em geral. Se você for olhar, onde está no currículo da medicina, no currículo da nutrição, no currículo do serviço social, da psicologia, da enfermagem, da odontologia, qualquer conteúdo sobre a questão de gênero. Não está. Qualquer conteúdo, apesar de nós termos um sistema de saúde que fala de integralidade, nós, na prática, os cursos são formados apenas sobre a ótica biologicista, sobre a ótica do corpo como algo mecânico, daquilo que é da fisiologia dos órgãos. Aí você vai ter a psicologia que vai trabalhar um pouco mais a mente, as emoções, vai ter o serviço social que vai trabalhar um pouco mais o direito, vai ter a enfermagem que vai trabalhar um pouco mais o cuidar, mas ainda nessa perspectiva do cuidado só da pessoa, não essa ideia de um cuidado que traz a ideia do bem viver, que traz a ideia da alegria que os companheiros lá de Formosa têm trabalhado, né, que a gente pôde escutar aqui, que é pensar que ter essa alegria no sangue precisa pensar a agroecologia, precisa pensar o cuidado com o ar, com a água, precisa pensar as relações, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente aproveitar as reflexões que você nos traz para a gente pensar o quanto a gente ainda precisa, enquanto educadores populares que somos ou que desejamos ser, da gente seguir provocando os espaços por onde a gente passa, né? Para a gente trazer essas novas questões. Por exemplo, como um profissional, um médico, ou mesmo um enfermeiro, um psicólogo, vai trabalhar a questão de uma pessoa que deseja fazer sua mudança de sexo, né? Se ela não tem
a menor noção desses processos, nem físicos e nem psíquicos, e nem das leis, né? Então, acho que é assim, um dos aspectos do que você traz para a gente seguir pensando nas coisas que a gente tem aqui é esse. Um outro é de como tudo isso está atravessado por uma questão maior, que é uma questão política, que é uma questão econômica, que é uma questão de uma cultura que nos domina e que quer seguir nos oprimindo e dominando. Por isso que eu lembro agora do conceito de saúde do MST, que diz: saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, né? Então, quando escutar a sua fala hoje, me trouxe esse conceito de saúde do movimento dos trabalhadores sem terra. Não sei se mais alguém deseja falar, deseja questionar. Eu gostaria só de agradecer, professora Verinha, a Cláudia, e assim, realmente foi muito oportuno, professora, a discussão desse tema, que eu acho que era uma coisa que ficou, né, faltando, assim, mas eu diria, apesar da relevância de todos os outros, mas realmente a gente, Cláudia, em especial, nesse momento, como a professora Verinha bem trouxe, temos vivido os grandes desafios, né, há muito tempo, mas outros estão ainda muito muito maiores, em especial a situação e os casos que aumentaram bastante de feminicídio durante a pandemia, né? A gente tem vivido realmente uma epidemia, eu diria, né? Aquela coisa da sindemia, a gente tem vivido muitos processos junto, ao mesmo tempo, da pandemia da Covid-19, e, infelizmente, a gente sabe que os dados ainda não informam exatamente o que está acontecendo. Muito provavelmente a situação é muito pior. A gente ainda tem uma rede de serviços. Eu falo muito isso pela experiência do movimento feminista que eu tenho participado, né, com outras mulheres de onde eu moro e de outros espaços também. A gente sabe que a situação deve ser muito mais complicada por conta, né, da aproximação com outras mulheres que a gente tem. E é um desafio que se coloca também para a gente produzir evidências da importância de articulação dessa rede que não se comunica, em especial a rede de justiça, né, para dar um apoio e suporte a essas mulheres. Então, a gente tem vivido muitos desafios, tem sido muito grande a nossa luta, ainda mais, sempre foi, né? Desde muitos anos a gente teve vários avanços dentro do movimento, mas nesse momento se coloca uma luta muito grande, e eu diria que a principal delas é uma necessidade de articulação dos serviços, em especial de justiça, a saúde, como a professora Verinha trouxe, tem também ainda grandes questões para serem resolvidas, em especial no que diz respeito ao atendimento de mulheres que decide por realizar um aborto e quer fazer esse processo de forma segura, mas tem todo ainda um processo que precisa ser trabalhado junto aos profissionais de saúde. E na justiça, eu diria que esse problema é muito mais grave, né? Porque as mulheres perambulam, caminham muito ainda entre instituições e, infelizmente, acaba acontecendo o feminicídio por conta dessa falta de apoio dessas instituições. Eu queria agradecer. Assim, é uma honra te ouvir, é uma honra ouvir sua experiência e fortalece a nossa luta por aqui. Muito obrigada, Cláudia. Bom, acho que ninguém mais levantou. Eu realmente queria agradecer, e assim, a Cláudia devia ter vindo há 2 semanas atrás, e acho que foi importante, muito importante, ela vir hoje, porque ela trouxe esse tema que, se ela tivesse vindo nas 2 semanas, ele ia se diluir com o tema da criança e do adolescente, com o tema da saúde mental, mas hoje ele pôde
meio que trazer como uma espécie de síntese, né? E de lembrança para a gente de que essa questão da luta das mulheres, essa questão do feminismo, de um feminismo que se forja na luta, como a Cláudia nos trouxe, é fundamental se a gente se propõe a trabalhar com a educação popular. Então, assim, Cláudia, foi um grande prazer. Se você quiser compartilhar o link do vídeo, eu não sei se a gente ainda tem tempo agora, acho que não, mas a gente comparte o link com os estudiantes por chat. Si puedes, coloca. Sí, ahora no lo estoy pudiendo porque estoy con poca señal. Luego te lo envío para que le hagan llegar. Puedes mandarme que yo sí, y ustedes lo hacen llegar. Y solo agradecerles yo también, agradecerles mucho y agregar una cosita, que además de todo lo que podríamos hablar, pero para mí es central, decir que si hay un movimiento, o sea, acá nombraron al Movimiento Sin Tierra de Brasil. Yo aprendí mucho de lo que sé de ese movimiento, ¿no? Incluso la educación popular. Cuando comencé a hacer educación popular, una compañera me dijo, tienes que ir a Brasil a aprender. Y en realidad tenía que ir a conocer por otro tema, porque yo estaba haciendo una revista que se llama América Libre, y me propusieron ir a hablar con Frei Beto para que fuera el director. Y Frei Beto estaba por hacer unos talleres de educación popular con el Movimiento Sin Tierra, y ahí me llevó para que le hable en el camino. Y de ahí fueron mis primeras experiencias, así que estoy muy agradecida a Brasil y al Movimiento Sin Tierra de Brasil, porque es como el lugar donde creo que además de Paulo Freire, que está cumpliendo 100 años, está la experiencia tan importante de los y las sin tierra, de las que aprendí mucho en mi vida. Pero lo otro es decir que en este momento histórico, para mí, uno de los movimientos más potentes es el feminismo, los feminismos populares. Tal vez lo vivo desde el sur, donde la marea verde arrasó con mucha fuerza, pero donde pudimos, por ejemplo, hacer los paros internacionales de mujeres en nuestro país contra Macri, contra Mauricio Macri, que hay que tocar madera. Cuando las centrales obreras decían que no se podía hacer paro, las mujeres paramos el país. ¿Por qué? Porque tuvimos la conciencia de que si lo movemos, también lo podemos parar. Entonces, hicimos el ejercicio de parar, y ese ejercicio lo hicimos saliendo todas las rúas, llenando las rúas del pañuelo verde. Y la última gran movilización, que fue en la jornada en que se aprobó la ley, fue en medio de la pandemia, ¿sí? En diciembre del 2020 se aprobó la ley, y éramos miles y miles en la calle. Compañeras, no nos morimos por haber salido a la calle. Vivimos porque tuvimos un logro que nos dio felicidad, alegría. Hicimos un ejercicio de alegремia, ¿no? De colectivo, masivo. Y sí, estábamos corriendo riesgos, pero más riesgo era quedarse encerradas. Más riesgo a veces es el encierro y el aislamiento. Y yo no quiero decir que vamos en contra de los cuidados, pero uno de los cuidados es no perder las posibilidades de rebeldía. Porque si tenemos que aceptar las injusticias, si nos levantamos y leemos otro feminicidio, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando? No podemos. Es decir, no es algo irresponsable. Es que no podemos dejar a la madre buscando sola a la hija. Y cuento esta anécdota y termino, ¿no? Yo no quiero ocuparme todo el tiempo, pero en uno de los pueblos chicos de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba,
fue una de las primeras desapariciones de los primeros días de la pandemia, cuando estaba todo muy, muy prohibido, nadie podía salir a la calle prácticamente. Y nuestras compañeras feministas lo que hicieron fue ponerse en la cola del banco, que todo el mundo tiene que ir al banco en algún momento, y en la cola del banco empezaron a llamar a la compañera desaparecida, Cecilia Basaldúa, a gritar su nombre. Y nos dieron una forma de poder hacer algo y hacer que se oiga la voz. En un gesto que era ir al banco, que todo el mundo lo hacía de todas maneras porque era necesidad. Lo pongo solo como ejemplo de que aún en las situaciones más difíciles que hemos pasado, de absoluto encierro, encontramos los modos de tratar de comunicarnos. Y finalmente, decir que a veces el estar en las casas no solo que no nos salva. Una vez está en un barrio, las casas son pequeñas. ¿Cómo te vas a aislar adentro de una casa pequeña con 10 hijos, por ejemplo? Una mujer enferma. Llegué y había una compañía que yo sabía que estaba con COVID, fuimos a llevarle comida y la mujer estaba fuera de la casa. Y me dijo, estoy aislada, no me puedo aislar adentro, contagio a todos. Entonces a veces el aislarse era fuera de la casa, en la intemperie. Entonces, nada, quiero que compartir esto, que tuvimos que aprender a rehacer nuestras redes en estas nuevas condiciones, que esto es algo que nos preguntaban, pero lo estamos haciendo y que tenemos que seguirla, y yo agradezco muchísimo a Vera, porque la posibilidad de esto del diálogo y de saber que tan lejos en Brasil o tan lejos en nuestra Patagonia o en... Bueno, seguimos las mujeres luchando por la vida. A veces los que se dicen pro vida, muchas veces son pro muerte, ¿no? Muchas de los fundamentalismos religiosos hablan de cuidar las vidas y lo que hacen es colocarnos en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces también pensar los temas de la espiritualidad, de la subjetividad, de la afectividad y de construir esos lazos amorosos que nos permitan resistir y vencer. Y ese es un poco nuestro desafío y nuestro camino, ¿no? Gratidão, Cláudia. E a gente já te convida, né, porque essa classe vai reiniciar, a reempezar em semestre seguinte, e já te invitamos a participar em próximo semestre. Sim? Seguro que ahí nos encontremos. Com certeza, gratidão, viu, Cláudia, pela sensibilidade, pela coragem, pela luta e pela força, viu? Nos inspirou muito a tua presença hoje aqui. Contamos com você no próximo semestre, tá bom? Seguro, Gratidão. seguro. Gracias a ustedes. Muito, muito obrigada. Ya me voy.